¿Están todos conectados ya? Yo estoy listo. Yo sí. Sí, Ya, continuamos. Entonces, Profesor, repito, profesor, disculpe, alguien, dígame. sí, Carla. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Me podría mostrar o está disponible el slide anterior, el número 10? Ya, ¿Lo certificado vigente. visualizas? Ya, pero eso está disponible, ¿verdad? Esta información después. Toda, Gastón la subió antes de que partiera el módulo. Ok, es lo que no he leído. Ya, Ya. gracias, profesor. De nada. Ya. En caso de que intervenga una sociedad, como dije en la operación, se consideran antecedentes como la escritura de la Constitución, los poderes, el RUT, entre otros. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad en comandita, una sociedad gestora o cualquier tipo de empresa que ha constituido más allá de una persona natural, nos van a pedir estos antecedentes. Los certificados de no expropiación, los que entrega el Serviu, el municipio, entre otros, los certificados de deuda de contribuciones, si es que hay alguna, los documentos municipales pertinentes relativos a la primera transferencia, la recepción municipal, la copropiedad, cuando una inmobiliaria, algún reglamento de copropiedad, si es que edificio, ejemplo, entre otros. Y en el caso de algunos inmuebles, puede ser necesario antecedentes adicionales, y eso ya hay que consultarlo directamente al banco respectivo. Si se cumplen las etapas anteriores, ¿qué pasos siguen para que el inmueble quede inscrito a mi nombre y el banco le pague al vendedor? Esa es una pregunta interesante. Los principales procedimientos son la confección de la escritura pública, que dé cuenta de la compra y venta y el mutuo hipotecario correspondiente. Recordemos que en un par de láminas atrás dijimos cuáles eran todos los pasos. Llegamos a la confección propia de la escritura, traspasamos más allá de los datos personales, los datos de la actividad de crédito, es decir, del mutuo hipotecario, se firman las escrituras por las partes involucradas, al menos dos, se envía la documentación correspondiente al conservador de bienes raíces, en el cual emite las copias y los certificados de dominio, de gravámenes y de prohibiciones. ¿Cuáles son los gastos asociados a este crédito? Estos gastos se denominan gastos operacionales y son emitidos al inicio del trámite según los montos informados en la cotización, ofreciéndose al cliente distintas alternativas para pagarlo, dependiendo de cada banco. Lo usual es que pueda provisionarlo para evitar la preocupación de contar con los fondos necesarios cada vez que estos gastos se generen, es decir, recaudar, guardar el dinero, ejemplo, en una cuenta especial, puede ser la cuenta corriente o una cuenta especial habilitada por el banco para estos efectos, y a medida que yo vaya realizando algún gasto, por ejemplo, el pago de una de las actividades, se me informa directamente. Y lo otro, pagarlo a medida que se originen, en este caso se cargarán en su cuenta corriente ya por cada una de las etapas. Esas son las dos formas usuales de pago. Por favor, los micrófonos. Profesor, habla Agustín. Dígame. Consulta, ¿y cómo en el momento de gestionar todo esto yo puedo provisionar para evitar la preocupación de los fondos, ¿cierto? ¿Eso se hace en qué momento precisamente? En el momento en que tú solicitas el crédito hipotecario, tú enviaste los antecedentes, te dijeron que estás preaprobado porque tu sueldo tiene un porcentaje adecuado para poder liberar el 25% para este gasto denominado dividendo, te van a decir: don Agustín, usted debe tener en este instante el monto de 1.200.000 pesos para los gastos operacionales, que se van a subdividir en A, B, C, D. Y de acuerdo a eso tú vas a ir autorizando los pagos correspondientes.
me van a ir avisando previo cargo. No es previo, lamentablemente te avisan, gastamos 3 UF para la primera de las actividades, que es el pago del tasador. Gastamos 2.000 y tantos pesos en papeles, gastamos 120.000 pesos en este otro trámite y así sucesivamente. Pero a ti ya te preavisaron que iban a gastar 1.200.000 pesos. Si es que hay algún gasto total inferior a ese 1.200.000 pesos, al momento de la autorización, gestión o pago del crédito hipotecario, te harán devolución a tu cuenta corriente por el, abro comillas, vuelto generado. Entiendo, gracias. Profesor, Dígame. una consulta. En ese sentido, si es que llegan a cobrar a APP esa cantidad, ¿uno tendría que pedir el crédito por más? Obvio, porque van a descontar los gastos operacionales. No, que el crédito te lo tramitan directamente ellos por más. Ah, ya, perfecto. Y de ahí mismo, claro, ellos los descuentan. Correcto. Ya me quedó claro. A excepción de que tú le digas al banco que tienes el dinero aparte y así le vas a depositar directamente a la cuenta corriente. Ya, perfecto. Estos gastos que dije recientemente, operacionales, los provisionamos, es decir, los dejamos en carpeta, en la cuenta corriente o en una cuenta especial. Y ahora vamos a empezar a gastarlo. El banco lo va a gastar. Ejemplo, tasación. Y le va a decir, señorita XX, señor XX, incurrimos en el gasto de 3 UF en tasaciones. Listo. El gasto de 620.000 pesos en estudio de título, el gasto de 200.000 pesos en escritura, 120.000 pesos en notaría, 48.000 pesos en timbre y estampilla, 200.000 pesos, etc. Y al final, la gran mayoría de los casos para cuadrarte la cantidad de dinero. En este instante están fluctuando entre 890.000 y 1.300.000, eso va dependiendo de cada uno de los bancos, pero aproximadamente 1.100.000, 1.200.000 lo que nosotros pagamos por el total de los gastos operacionales. En el caso de que la propiedad en venta esté hipotecada, se cobrarán los servicios legales asociados al alzamiento de las garantías otorgadas por el vendedor a otro banco, con carta de resguardo, y esto, ojo, que lo explicamos la vez pasada y es parte fundamental porque creo que va en una de las preguntas del cuestionario, emitida por el banco del comprador, con el cual se comprometa el alzamiento de las garantías vigentes y el pago de las deudas del vendedor a su banco. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta al respecto? Continuamos. Se debe tener presente que si en cualquier etapa del proceso formal, recordemos que el proceso formal comienza con la cotización, hay un paso anterior a la cotización, ¿cómo se llamaba? ¿Se recuerdan? ¿Compromiso? No, eso es posterior. Bueno, la cotización es el hecho más formal de realizar la solicitud de crédito. Pero eso es lo que yo dije, Agustín. ¿Pero es la preevaluación? No, es la simulación. Perfecto, es la simulación, que es la actividad que todo personaje podemos hacer en cualquier banco, en cualquier plataforma online, el momento que queramos y las veces que queramos, y que no tiene ninguna validez legal para el acto financiero posterior. Alguna de las partes desahucia la operación, el comprador deberá cubrir los gastos en que el banco haya incurrido. Esto es muy importante porque esta situación, lamentablemente, de arrepentimiento generaba un stand-by en el acto propiamente tal y nadie se hacía responsable. Y es por eso que se creó una nueva figura denominada promesa de compraventa, en el cual nosotros, actor A y actor B,
acordamos generar un negocio entregando una cuota, un pie, un down payment, como ustedes lo quieran llamar, por el pago de este futuro negocio, y además lleva añadido una multa en el cual yo voy a hacerme responsable del pago de la misma si alguna de las partes desahucia la operación. En palabras más chilenses, se arrepienta. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, profesor. Qué bueno. Chiquillos, si a alguien no le queda claro, por favor me interrumpe, no hay ningún inconveniente. Vamos a continuar. Parte importante. ¿Qué seguros son los obligatorios al contratar un crédito hipotecario? Cuando nosotros contratamos un crédito hipotecario, los seguros que van incluidos en forma obligatoria son solo dos: el seguro de desgravamen y el seguro de incendio. No hay otro tipo de seguros obligatorios. Los seguros pueden ser contratados directamente por el mismo cliente en alguna entidad de compañías de seguro, llámese MD, consorcio u otra, o directamente con el banco que va a ser el acreedor del crédito. ¿Es más fácil con el banco? Sí, porque el trámite lo realiza directamente el banco. ¿Y es más conveniente con el banco? También, por el solo hecho de que el banco le va a salir más barato la compra de muchos seguros que uno esté realizando el trámite directamente con alguna de las compañías. ¿Puede haber excepciones? Sí, puede haber excepciones. Por ejemplo, que mi señora y mi hermana, un familiar, trabaje directamente en la venta de seguro y que tenga un precio muy especial, algún descuento, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que los seguros obligatorios son dos: el de gravamen y el incendio. ¿Hay otro tipo de seguro? Sí. ¿Cuáles son? El seguro de sismo, el seguro de invalidez total y permanente y el seguro de cesantía. Esos seguros no son obligatorios. Importante lo que viene, a excepción de que estos seguros es para la adquisición de una propiedad en el cual fue adquirida u operó un subsidio habitacional. Es decir, una casa usada, por ejemplo, ustedes están vendiendo una propiedad menos de 30 millones de pesos y la persona que quiere comprar la propiedad es una persona que está autorizada o que haya ganado el subsidio habitacional, en el cual el Estado le entregará 15 millones de pesos aproximadamente. Para la adquisición de ese crédito hipotecario, el banco le va a decir, ok, pero tiene que comprar los 5 seguros. ¿Por qué valor? Por la diferencia entre ese crédito total de la propiedad menos el valor que le dio el Estado de los 15 millones de pesos aproximadamente. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profesor. Bien. ¿Qué documentos debo entregar al banco una vez contratado mi crédito hipotecario? Una copia autorizada de la escritura, ya sea física con una firma electrónica, un certificado de dominio, un certificado de gravamen y prohibiciones. La información resumida de las condiciones del crédito, el detalle de todos los gastos que incurrió, y aquí vuelvo a lo que dijimos hace un par de minutos atrás, el vuelto de los gastos operacionales, y un certificado de cobertura de los seguros contratados, es decir, cuánto es lo que me va a cubrir en el caso de uno de los puntos mencionados anteriormente. ¿Cuánto tiempo demora este proceso? No existe un plazo único para el proceso. Varía según la evaluación de la capacidad de pago del cliente, la situación de la propiedad, el tiempo que demoren los ministros de fe, entiéndose como tales los notarios, el conservador. No obstante, el plazo general, si no producen contratiempo, en promedio oscila en torno a los 90 días. Menos, cuasi imposible. Para tomar un crédito hipotecario no es necesario contratar otros productos conjuntamente, como lo dijimos en el inicio de la intervención de hoy día, salvo que uno quiera, que uno autorice o que uno necesite, salvo que esté interesado, reitero, y el banco, perdón, y el titular lo acepte.
Dudas, consultas, inquietudes. Cedo la palabra. Vamos bien, vamos bien. ¿Tan claro? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Yo estoy clara, gracias, profesor. Sí, no hay ningún problema, yo tengo todo entendido. Gracias, profesor. Se le agradece a Claro, ustedes profesor, también. gracias. Esa es la idea, que vayamos avanzando. Ya, Profesor, tengo una duda. dígame. Entonces, cuando ya con el cliente se hace la promesa de compraventa, ¿esa compraventa se lleva al banco? Cuando el cliente se hace la promesa... No, no, ese es un trámite directo tuyo que tú realizas con el cliente. O sea, el comprador Es con que el vendedor. Ujú. Es que usted habló sobre si es que el cliente se arrepiente de pedir el crédito. Por eso, tú vendes una propiedad. Yo soy el comprador de la propiedad. Si Ujú. antiguamente uno de los dos se arrepentía, no había nada que hacer al respecto. Hoy día existe la figura legal de la promesa de compraventa, en el cual tú y yo acordamos que vamos a generar un negocio, una compraventa. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Sí, que era lo que le dije al principio. Por lo tanto, tú eres la vendedora, yo soy el comprador, yo me comprometí en un plazo de 60 días a obtener mi crédito hipotecario para que tú quedes tranquila que se te va a pagar por el valor del inmueble. El no Perfecto. cumplimiento de la misma, el desahucio que se denomina en términos jerga financiera, significa que uno se arrepintió. Por lo tanto, el periodo que tú perdiste de ofrecerlo a otra persona, de acordar la compraventa con otra persona, va a recibir el pago de una multa. Ya, perfecto. Eso era, profesor. Ya. ¿Están viendo la nueva lámina que preparé de créditos? Sí, profesor, se ve. Ok. Sí, correcto. Esto es un regalito en bandeja a una de las preguntas que van a desarrollar en unos minutos más, consistente en lo siguiente. ¿Cuáles son las alternativas reales financieras que nos ofrece el mercado hoy día de hoy en los diferentes bancos? Uno, el mutuo hipotecario a tasa fija. El mutuo hipotecario a tasa fija es un mutuo que tiene las siguientes características. Es tasa fija en UF para todo el periodo de la duración del crédito. Ejemplo, 20 años, estamos hablando de 240 cuotas. Ejemplo, 25 años, estamos hablando de 300 periodos. Ejemplo, 30 años, estamos hablando de 360 y así sucesivamente. Pagarás el mismo dividendo durante toda la vida del préstamo y estarás protegido frente a subidas de tipo de interés que puedan producirse en el futuro. Ejemplo, un descalabro económico, político, financiero, como Argentina, como Venezuela en algún minuto, etcétera, en el cual los índices de precio al consumidor se elevaron, en el cual los porcentajes de valor del dinero cambiaron, la inflación se disparó, entre otros, va a producir que los bancos centrales de cada uno de los países emitan órdenes posteriores de crecimiento de tasas macroeconómicas o financieras. Por lo tanto, si yo tengo el mutuo ya firmado, no debería tener problemas al respecto. Hay dos opciones de prepago de este tipo de instrumento financiero. Uno, disminuir el valor del dividendo manteniendo el plazo y disminuir el plazo pactado manteniendo el valor del dividendo. Generalmente esta línea, este spot, lo coloqué en todas porque apunta fundamentalmente a las dos opciones reales que te da el mercado.
hasta un año de gracia para el pago de tu primer dividendo. Es decir, yo firmo el convenio y le estoy diciendo al banco, pero no voy a pagar hasta abril del año siguiente. Bueno, me va a decir el banco, pero todo ese periodo no significa que me regaló la plata. Durante todo ese periodo significa que estoy acumulando intereses, los cuales se sumaron y se calcularon nuevamente a las 300, 240, 350, 60 cuotas posteriores. ¿Y para qué se ocupa esto? Para viviendas y fines generales. Profesor. ¿Sí, señor? En cuanto a este crédito, se refiere a que el crédito está otorgado en UF, ¿cierto? Pero ¿Señor? a eso yo le debo sumar la tasa de interés, ¿cierto? Es UF más tasa de interés. Siempre va a ser más tasa de interés. Perfecto. Ok. Gracias. ¿Listo? Las distintas alternativas van desde los 5 años y el otorgamiento de crédito está sujeto a la evaluación y aprobación previa del banco, conforme a sus políticas de crédito, se refinancia el menor valor entre el monto de la tasación y el precio de venta. Ojo con esto, recordemos que dijimos en alguna instancia, yo vendo mi propiedad, ofrezco mi propiedad al valor que estimo conveniente. El comprador pagará por la propiedad lo que estime adecuado para poder llegar a un acuerdo. Pero generalmente, si es que ese valor de pago del cliente o del señor B y no es en efectivo, va a requerir del financiamiento externo, ejemplo, un crédito hipotecario de un banco. Ese banco me va a realizar los trámites, el número 1 en la tasación, y esto me va a dar un valor real diferente. Tal vez. Vamos Profesor, al segundo. ¿Sí? Nicole, por acá, una consulta Nicole, con lo que recién usted mencionó. ¿Ese valor que usted está diciendo siempre es menor a lo que uno piensa que se va a ver la propiedad? O sea, la idea es que no, pues la idea es que no. Si tú quieres vender una propiedad Sí. en 90 millones, ojalá Claro. que la propiedad valga los 90 millones. Ya. Hay casos indudables en que el señor Juanito Pérez quiere y cree que su propiedad vale 140 millones de pesos. Y el banco le dijo, no, pues eso vale 100 nomás. El crédito de la persona que va a comprar va a ser hasta 100. Si este señor quiere pagar porque está muy enamorado de esa propiedad y él quiere vivir en esa propiedad y está dispuesto a pagar los 140, los va a pagar. Pero el crédito va a ser al menor valor, al de la tasación, al de los 100. Ya, perfecto, los 40 los tiene que asumir el que va a comprar, sí. Ya, sí, el que va a perfecto. comprar, de todas maneras. Sí, gracias, profesor. Profesor, aquí es Valeria. Valeria, dígame. Sí, con respecto a lo que la tasación del banco, tienen un número especial, un porcentaje especial de la propiedad que ellos regulan. La verdad es que no soy experto en tasación. Ustedes vieron el módulo tasación, tengo entendido. Debieron haber visto los cálculos de caso, pero no, yo desconozco cuál es la medición real que realiza el tasador del largo, el alto, el ancho, el valor del terreno, las cosas que hicieron, lo desconozco absolutamente. Entonces, porcentualmente, no sé cuánto es lo que apunta. No me atrevo a darte una respuesta al azar. De todas formas va a ser menor que el precio comercial. No, siempre va a ser mucho mayor, por el precio comercial, el precio que No, uno... el comercial va a ser mayor, pero el del banco lo va a tasar de menor, cifra menor. Es que son dos cosas diferentes. Para ti, ¿qué es lo que es el valor comercial, el valor que te está dando quién? Mercado. Ya, listo, valor mercado, ya, perfecto. Ya. Sí. O sea, la idea es que no sea muy diferente. Generalmente el banco que va a entregar el hipotecario sí va a jugarse, luchar y a tratar de que sea más bajo. Ya,
Ok, muchas gracias. Ya. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Carla, dígame. El mutuo hipotecario tasa mixta, ¿cuáles son las ventajas que tiene? O sea, ventaja no tiene ninguna y ahora lo vamos a explicar recién, porque hemos explicado solo el primero. Disculpe que tengo el audio súper bajito y no logro subirlo más, entonces Ya, pero no. explicamos el anterior. Recién voy a explicar el mutuo hipotecario con tasa mixta. Ya, perfecto, ya, está bien, gracias. De nada. Este mutuo hipotecario tiene una tasa fija desde la firma de la escritura por un plazo inicial de 1, 3 o 5 años y luego la tasa variable anual en base a la tasa de NUF del periodo fijo de 360 días, es decir, del último año, más una comisión convenida. Se modifica automáticamente cada año. ¿Qué quiero decir con eso? Si el crédito yo adquirí por una propiedad a 15 años y yo firmé una tasa fija acordada por un periodo de 3 años, durante 3 años voy a pagar lo mismo. Lo mismo me refiero al valor porcentual extraordinario por el uso del dinero, el crédito. Y va a variar de acuerdo al UF. Generalmente, lamentablemente además, aumenta. Posterior a ese periodo va a haber una variación porcentual extraordinaria más una comisión. Si la tasa era de un 3%, una comisión ya convenida de un aumento de un 0,5, ya va a subir un 3,5, y así sucesivamente durante los otros periodos. Tiene las mismas opciones de prepago que el anterior, un año de gracia también, y es producto de las viviendas y de fines generales. La diferencia es que la alternativa de plazo o de gracia es 6 años. Es decir, ¿quién persona natural ocupa esto? Nadie. Generalmente lo ocupan las grandes inmobiliarias o empresas que se dedican a la construcción de condominios, de casas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de dineros muy altos. Profesor, habla Agustín. Agustín, sí. En ese sentido, podríamos suponer de que los 6 años de gracia los utiliza la inmobiliaria para poder empezar a vender las propiedades, ¿cierto? Empezar a vender los departamentos. Correcto. Y luego pues, empezar a recaudar, y de ahí en adelante ellos empiezan a pagar su crédito. Bien, eso es, por eso lo menciono, que una persona natural es muy difícil. Yo nunca digo imposible porque deben haber, pero el resto de los mortales no lo hacemos. Vamos al mutuo hipotecario integral. Es muy poco usado, se puede usar para viviendas más fines generales en una sola escrituración. Está destinado a refinanciar deudas hipotecarias más otras deudas de libre disponibilidad. Es decir, yo, cliente del banco XX, estoy con una deuda financiera de mi mutuo hipotecario, además tengo una deuda financiera de un crédito A y un crédito B, por una situación de cesantía prolongada y no puedo pagar. El banco, producto de mi buen antecedente financiero histórico y tratando de no hacer uso de la garantía que la hipoteca le permite, le dice: Francisco, vamos a generar un nuevo mutuo hipotecario en el cual generamos una nueva escrituración por un periodo nuevo también, en el cual vamos a unir todos los créditos. Es decir, estoy amarrado con el banco ahora con un crédito UPA ultra, hiper, gigante. Y generalmente te da las alternativas de fija y mixta. Uno opta por la mixta, por la fija, pero esa es la idea general de este crédito. Profesor. Más común, sí, dígame. Profesor, una pregunta en base a ese financiamiento. A ese tipo de financiamiento. Si un cliente adquirió una propiedad con ese tipo de financiamiento, ¿puede bajar la lámina para recordar el nombre? Sí. Ya, un mutuo hipotecario integral.
El cliente adquirió una propiedad de esta manera y posterior a esto él quiere vender la propiedad. Es una consulta que me llegó a mí, es un caso que tengo. Lo que Yo pasa no es que el tenía momento idea. disculpa, Benito, la interrupción. Lo que pasa es que al momento de la adquisición del crédito, no te ofrecieron este hipotecario integral a ti. ¿Mm? Esta es una No, alternativa de refinanciamiento. pero a ver si estoy bien yo en la consulta, porque yo no entendí cuando el cliente me habló de esto. Él me dijo que él tenía el hipotecario del banco, pero en la misma hipoteca tenía otros créditos. Ya, él refinanció. Él tenía un crédito A más un crédito B y lo juntó en un integral como este. Ya, entiendo. Correcto, correcto. Entonces él ahora quiere vender su propiedad Ya. y me dijo si él tenía problemas para realizar la venta teniendo este tipo de hipotecario. Yo no supe responder porque no tenía idea de qué se trataba este tema. O sea, el más adecuado es un jurista, pero por el aspecto financiero no tiene ningún inconveniente, porque es un mutuo entregado por el banco. Ahora, ¿Ya? si él tiene una deuda, a través de la carta de resguardo se puede salvaguardar absolutamente toda esta situación, porque el nuevo banco, pensando que el nuevo banco es la persona que, o sea, el patrocinante de la nueva persona que quiere comprar esta propiedad, le va a prestar el dinero y le va a cubrir la espalda por durante todo el periodo de pago. Reitero, no hay impedimento a mi juicio, lo puede corroborar un jurista, para poder realizar el acto propiamente tal. En el aspecto financiero no hay ningún inconveniente, a excepción de que tenga deuda, pero si tiene deuda, además se puede salvaguardar con la carta de resguardo del Banco B. Ok, gracias. De nada. Profesor, habla Agustín. Disculpe Sí. que lo interrumpa antes de que avance. No, dígame. ¿Créditos son en pesos o son créditos en UF? Todos los créditos hipotecarios siempre son en UF y se traducen en pesos solamente para los efectos del pago. O sea, ¿no existe la figura de que yo pida un crédito hipotecario en pesos? No existe la figura que yo tramite un crédito de hipotecarios en pesos porque la propiedad no se te vende en pesos. Perfecto. Siempre, entonces, vale decir de que yo en la escritura voy a tener que poner el valor en UF, ¿siempre? Siempre el valor va en UF y entre paréntesis va el valor en pesos, pensando en una escrituración de una casa nueva fundamentalmente. En el caso de una propiedad usada, en la escrituración va el valor en peso, pero después, en una parte no sé el nombre real del que el jurista le da a esta situación, pero cuando te pasa de la propiedad al crédito, te dice el valor de la propiedad de 80 millones de pesos en el cual se adquirió un crédito financiero por tantas UF con fecha tanto. Igual se transmite en UF, te traspasan la UF. Entiendo, me queda claro, gracias. Ya. Ya. Otro tipo de crédito fundamentalmente y muy poco utilizado, en el cual ahora no se está utilizando con mayor razón, son los créditos para la construcción. Es un crédito que opera con dos tipos de financiamiento, a través de los créditos de enlace, en el cual se van desembolsando de acuerdo al avance del proyecto de la construcción. Por ejemplo, terremoto del 2010, terremoto del 2014, terremoto de alguna otra situación especial. El Estado genera tipos de créditos a empresas, sociedades, corporaciones, personas particulares con mucho respaldo para la construcción. Estoy hablando de casas Copeva, casas Chubi, cooperativas, entre otros, en el cual van a construir a través de estos dineros, ejemplo de apoyos estatales,
un conjunto de casas para personas. A ver, un ejemplo más real, más aterrizado, más acotado, es la personas que se les entregó casa en el sector de Placilla, beneficiados incendios Valparaíso. Eso lo escucharon como noticia, me imagino. Por lo tanto, grupo de personas que fueron beneficiadas en el cual perdieron su propiedad, adquirieron un crédito especial para la construcción. Ese crédito especial para la construcción no se le entregó directamente a la persona beneficiada, se les entregó a las empresas constructoras que realizaron dicha actividad, la entrega de casas, y lo fueron pagando de acuerdo a los grados de avance, es decir, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. A ver, en los tiempos de dictadura me recuerdo que se entregó un sector denominado El Olivar en Viña del Mar, no sé si lo conocen, en el cual se entregaba en la etapa 1, la gente vivía en la etapa 2, la gente vivía en la etapa 3 y así sucesivamente, y muchos otros sectores entregados posteriormente por los diferentes gobiernos de turno o del Estado fundamentalmente. Es decir, se van desembolsando de acuerdo a los avances de los proyectos de construcción. Y otro es el mutuo hipotecario general, otorgado al finalizar la construcción y con el cual se pagan todos los créditos de enlace. Es decir, yo soy la persona que hago la construcción de la etapa 1, etapa 2, etapa 3 y voy juntando crédito. Y pago una vez que ya tengo todo construido. Esos son los denominados créditos para la construcción. Se comienza a pagar cuando finaliza la construcción total. Tiene seguros de incendio y de gravamen que cubren toda la deuda durante el periodo de construcción. Pregunta que se me genera, ¿se puede utilizar también una persona natural? Sí, se va utilizando en menor escala, es decir, don Agustín, que lamentablemente siempre lo ocupo por ejemplo, tiene un poder adquisitivo alto y se quiere construir una buena casa de descanso en el sector de Cachagua. Él tiene su terreno y él puede conseguir un crédito especial para la construcción solamente para la utilización de ese terreno. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? ¿Continúo? Profesor, tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que mi duda es la siguiente. ¿Qué pasa si nos toca un cliente que, ¿cómo se llama? Tiene problemas en DICOM, pero si no me equivoco, creo que cuando las personas están en DICOM y lo pagan, al parecer se demora en que el sistema te saque. Es algo que escuché, no estoy segura si pasa en la realidad. ¿Habría otra opción si es que el banco no te permite tomar el crédito por un banco, hacerlo por una mutual? ¿Y cuál es la diferencia? No entiendo la pregunta. A ver, vuélveme a reformular la pregunta. Sí. Si un cliente nos ¿Ya? toca que quiere comprar su vivienda y todo, pero tiene problemas porque el DICOM, el sistema no lo saca aún de DICOM. Ya, que son dos cosas diferentes. Ajá. La dirección comercial es un instrumento de referencia que tiene la facultad de demostrar quiénes son las personas que están en deuda con el sistema financiero y en el cual se debe realizar todos los días martes limpieza de este sistema financiero, de este mostrario de deudas. Es decir, si yo pago, ellos tienen como plazo máximo el martes siguiente para dejar limpio mi situación financiera. Si tiene usted una deuda, no sé, con alguna casa comercial, con algún banco, usted va y paga, generalmente es a los días siguientes, a las 48 horas, pero tienen como plazo